Buenos días, compañeros y economistas. Somos el grupo 5 y está conformado por Jaime Arellano, Millosi Belaña, Melanie Párraga, André Villamar y mi persona, Karen Troya. Mi tema de hoy son los tipos de democracia en el mundo. Democracia directa. Es el tipo de democracia más deseada y todavía anhelada en la mayoría de países sobrepoblados, ya que la democracia directa suele ser implementada en espacios de pocos habitantes. Al ser este un sistema de participación directa, tal y como su nombre indica, sin intermediarios ni representantes. Normalmente los debates y decisiones son instrumentalizadas mediante el sistema asambleario. Siguiente, por favor. Liberal. La democracia liberal es común dentro del mundo occidental, cuyo sistema está definido por la elección de los gobernantes mediante votación, o también llamado sufragio. En este tipo de democracia, los ciudadanos disfrutan los derechos y libertades, tanto individuales como a nivel colectivo. Pluralista, democrático, tolerancia política, social y religiosa. Democristiana. La democracia democristiana fue muy extendida en algunos países europeos. En el siglo XX, en países como Alemania, Irlanda o Italia, ella consiste en regir las leyes de la vida pública con los mandamientos y valores de la religión cristiana, incluyendo a católicos y protestantes. Indirecta o representativa. La democracia indirecta, o conocida también como representativa, es la más implementada en la actualidad. Aquí los ciudadanos eligen a diferentes perfiles políticos como presidentes, delegados, alcaldes, senadores, diputados, para que los representen en la vida pública y en las decisiones políticas. Parcial. La democracia parcial hace referencia a los sistemas políticos, donde los poderes del pueblo están limitados en la esfera y actividades políticas, poder de decisión. Cumplen con los requisitos básicos de cualquier democracia, como elecciones, libertad de expresión y pluralidad de partidos, como con los conciudadanos no gozan de acceso real a las administraciones del Estado. Popular. Estos sistemas son de carácter socialista y progresista, y el partido del gobierno ostenta hegemonía, nacionaliza empresas y se opone a la globalización. Fueron ideados por la antigua Unión Soviética y se implementaron en los países de su influencia denominados estados satélites. La soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo viene del latín supremus, señor supremo, que es el derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse, exigir y decidir independientemente de poderes externos. En la Edad Media se usó la palabra soberano para llamar así al príncipe por sobre su autoridad. No había ningún otro poder para el siglo XVI. Esta palabra pasa a ser un concepto desarrollado por politólogos. Gracias. Buenas tardes, economista. A mí me tocó hablar sobre la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Para comprender las demandas actuales de los pueblos y nacionalidades indígenas al Estado ecuatoriano, es preciso realizar un abordaje histórico de los factores que motivan su protesta. Siguiente diapositiva. Dolores Cancaguán fue una de las tantas mujeres indígenas de Cayambe que protestaron por las condiciones de la vida de su pueblo. Otra de ellas fue Tránsito Amaguaña, que nació en 1909 en Pesillo, Cayambe, quien desde joven se incorporó a las luchas indígenas junto con Mama Dolores.
A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la producción agrícola de la sierra se basaba en haciendas de propiedad en un terrateniente. En las haciendas vivían población indígena que trabajaban las tierras del patrón. Sin pago alguno, únicamente recibía prestada una parcela de tierra llamada guasipungo, donde los indígenas podían sembrar sus alimentos. En algunos casos, estos eran despojados de sus alimentos y recibían maltrato de forma permanente. Siguiente diapositiva. En 1990 se produjo uno de los acontecimientos más importantes para la historia de los pueblos originarios del Ecuador, el levantamiento indígena que les convirtió en actores políticos importantes en el escenario nacional. Muy atrás quedaron sus luchas por la reforma agraria y la eliminación del trabajo precario. Su lucha cobró un giro diferente: la valorización de su identidad, cultura y su necesidad de preservar los elementos que los caracterizan como pueblos únicos, poseedores de culturas y saberes propios. Has permitido que construyan sus propuestas a corto y largo plazo, ya no solo como individuos, sino como pueblos, como colectivos históricos, políticos y culturales. Las demandas fundamentales del movimiento indígena de 1990 giraban en torno a solución y la legalización en forma gratuita de la tierra y territorios para las nacionalidades indígenas, agua para regadío, consumo y políticas de no contaminación, reforma del artículo 1 de la Constitución que declare el Estado plurinacional, exigir la entrega inmediata de los fondos presupuestarios para las nacionalidades indígenas a través de un proyecto de ley presentado por la CONAIE, discutido y aprobado por el Congreso Nacional. Gracias. Buenos días, economista. Mi tema es diferencia entre democracia social y democracia política. Al hablar de democracia, la sección primaria de la palabra nos refiere a una entidad política, una forma de organización de Estado y de gobierno. Es entonces un sistema político en que el poder no reside en un solo individuo, sino que el mismo se distribuye entre todos los ciudadanos y no son ellos quienes eligen y controlan de esta forma sus gobernantes. La democracia social, la cual hace referencia a los mecanismos democráticos de toma de decisiones que están vinculados de forma directa a la sociedad civil. La democracia política, la cual reúne todos los factores que deben estar presentes para que pueda decirse que está bajo esta forma de gobierno, como por ejemplo la división de poderes, el Estado de Derecho, el sufragio universal, periodicidad de mandatos, etc. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una ampliación de los mecanismos de decisión política hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro de un país. Los sistemas se producen en la trama de organizaciones de todo tipo que conforman a la sociedad civil y que convierten a las personas en agentes activos en los procesos de toma de decisiones. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre las ideologías y su influencia en los modelos de democracia. La democracia, entendida como sistema de ideologías que envuelven el funcionamiento de los sistemas políticos democráticos, realmente existe. Su misma definición como gobierno de todos comienza siendo ideológica por cuanto da por probada la superior legitimidad de una mayoría para representar a la totalidad. Pero además de ser débiles los argumentos en que se apoya tal puesto, la propia determinación de la mayoría descansa en criterios aritméticos arbitrarios. Al régimen político que ya evoca el gobierno del pueblo lo llamamos democracia, en singular, como la democracia directa ateniense o la democracia representativa moderna. Así pues, cuando hablamos de democracia en singular, nos estamos refiriendo a un régimen político determinado. Pero cuando hablamos de la democracia como una ideología, pasa de ser un concepto singular a ser uno plural.
es decir, pasa a denominarse democracias. La democracia deja de ser un régimen político puro y pasa a ser una ideología, cuando se adhiere a una ideología particular y determinada, cuando su significado y sus ideas son manipulados e interpretados por las diversas ideologías políticas, que pasan a ser de las ideas o conceptos democráticos algo imprescindible entre sus contenidos ideológicos. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre democracia y la construcción de un Estado plurinacional. Diferentes nacionalidades y pueblos indígenas han sido presionados y expulsados de sus territorios por las actividades petroleras, madereras y mineras. En esta se plantea la unidad en la diversidad en la que la sociedad política ecuatoriana reconozca la existencia de los pueblos y las nacionalidades indígenas como sujetos políticos con derechos propios. Siguiente. En el 2018, el país se definió constitucionalmente como plurinacional e intercultural, legitimando los derechos colectivos como pueblos ancestrales de indígenas, afroecuatorianos y montubios. De la misma manera que atentar a la integridad de la vida es un delito grave, atentar a la integridad de los territorios o de la cultura del sujeto contenido en los pueblos y nacionalidades debe ser también considerado como un delito grave. Gracias.